la parte teórica de este tema, para que ustedes la vayan teniendo. Le voy a hacer un modulito pequeño de escaneo de un libro, y después subiré una guía. Más que nada para que lo tengan y lo puedan ir consultando, más allá de todo lo que vamos viendo, ¿sí? A ver. No, tengo que compartir pantalla primero. Bueno. Muy bien. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, yo pregunto porque hay veces que no se comparte bien, no sé qué pasa. Bueno. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes se acuerdan, imagino que sí, que cuando ustedes estaban en los primeros años de secundaria, e incluso ahora cuando resolvemos una ecuación y nos queda, por ejemplo, raíz de -9, uno normalmente, ¿qué hacía? Ponía no existe. En realidad es no existe perteneciente a los números reales. No hay ningún número real que elevado al cuadrado o a cualquier potencia par de un número negativo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno. Resulta que en realidad, cuando nosotros vimos eso, justamente, la clave está en que eso es para números reales. Ahora van a aparecer unos números que se denominan imaginarios. Esperen que estoy viendo. Imaginarios, que no es lo mismo que virtuales. En la época que hace unos años, cuando yo daba esto hacia allá, uno decía imaginarios. Bueno, ahora como también imaginarios muchos lo tratan como virtuales, hay que verlo. En realidad, esto se pone como que la raíz de -9 es igual. Y se considera de la siguiente manera. Raíz de -1, perdón, vamos a ponerlo al revés. Raíz de 9 por -1. Y cuando uno resuelve esto, la raíz de 9, o sea que separa, y la raíz de -1, pasa lo siguiente. Esto ustedes saben cuánto es, que es 3. Pero esto, en realidad, ahí es donde aparece el concepto de este número imaginario, que la raíz cuadrada de -1 es una i, y la i de imaginario. ¿Por qué aparece esto? Porque hay ciertas ecuaciones y ciertas funciones que nosotros vamos a obtener. Hay algunas en ingeniería, hay algunas aplicaciones incluso en economía, pocas, pero hay, donde esto, pero la mayoría son en algunos ejemplos de ingeniería, sobre todo eléctrica y demás, y magnética, donde en realidad lo que se requiere es justamente dar solución a esto. Entonces, es como que se inventó, por decirlo de alguna manera, que la raíz de -1 es una i. Por supuesto que yo tengo que, en este caso, la raíz de 9, saben que es más -3, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, en definitiva, la raíz de -9 es más menos 3i.
Y el i significa que es el número imaginario. El número imaginario así solo se usa, pero no aparece demasiadas veces tal cual, sino combinado con con los números reales, formando algo que se llama números complejos. Ay, qué fea que me quedó eso. Números complejos. Los números complejos son aquellos que tienen, que normalmente se le pone, no tengo mala mano, normalmente se los pone así, que tienen, es un par ordenado, o sea que en realidad, ahora vamos a ver, van a ser coordenadas de un punto, que tiene parte real y parte imaginaria. Por ejemplo, para ser concretos, vamos a suponer el número complejo z. No sé por qué se usa mucho la z, pero bueno. 3, 2 y. Cuando me lo dan así, es forma de par ordenado. ¿Por qué par ordenado? Porque la primera parte siempre va a referir al real y la segunda parte al imaginario. Pero ustedes dirán, ¿y qué significa esto? ¿Qué es este número complejo? ¿Cómo lo represento? Bueno, el número complejo, en realidad lo que me indica es el extremo. El número complejo en sí es un vector. ¿Ustedes vieron vectores en matemática o en física? En física cuando vieron, por ejemplo, fuerzas. Lo vimos en física cuando vimos fuerzas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes van a recordar. Profe, perdón que te moleste. Hay gente en sala de espera. A ver, Avisan por el grupo. volvemos. Espérate, volvemos. Ahí. Ahí ya acepté. No me sonó, normalmente suena. Ahí, bárbaro. Ustedes cuando tenían un vector, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar las características de un vector primero. ¿Se acuerdan las características del vector? Me acuerdo que era una magnitud, o no me acuerdo si era el término ese, que tenía dirección. Sí, no es menor, muy bien. Vamos a ver. El vector es un segmento orientado. ¿Sí? Segmento orientado. Que lo que vos decís, la característica que tiene es que tiene dirección, que está sobre una línea, una recta de acción, ¿sí? Esa es la dirección. Que de esa dirección, nosotros cuando tenemos una dirección, podemos tener que va para un lado o para el otro, ¿sí? Eso se llama sentido, me lo indica la flecha. Sentido. Oh. La recta de acción es la dirección. Tiene un punto de origen. Y tiene una medida,
que se denomina módulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el vector tiene estas características. Es un segmento, porque tiene una medida, pero ya no es lo mismo que cualquier segmento, que yo tengo un segmento así y no importa dónde empieza y dónde termina. Tiene un origen y tiene un final. ¿Sí? Por eso se llama orientado. Estas 4 características difieren al vector y a una magnitud vectorial de lo que es una magnitud escalar. Por ejemplo, ¿cuál es una magnitud escalar? La distancia. Yo digo 3 metros, y decir 3 metros yo ya entiendo lo que es. Sé que es una medida de distancia, una magnitud de distancia, mido 3 metros y listo. Da lo mismo para qué lo tengo que usar, en dónde. En cambio, el vector, al tener que definir la dirección, si va para arriba, para abajo, para el costado, con cuántos grados, la medida, el origen, el sentido dentro de esa dirección, para dónde va, las 2 opciones posibles, y lo que sería el final, que es el punto de aplicación, ¿sí? Que en la mayoría de las magnitudes vectoriales lo necesitamos, hay veces que no, pero porque usamos vectores asociados, se denominan, pero implica mucho. Esto, por ejemplo, ustedes que lo vieron en física, el punto de aplicación muchas veces se usa cuando queremos ver en la transformación que genera en un cuerpo, y no es lo mismo que en un cuerpo determinado se aplique en un punto o en otro esa fuerza, porque depende del material que está hecho y qué deformación le provoca, o cuando yo estoy, que ahí sí me interesa el punto de aplicación, o cuando yo quiero mover un cuerpo y ahí no importa, porque yo lo que estoy viendo es el efecto que produce en cuanto a un movimiento, por ejemplo. Entonces, en ese caso yo no tengo en cuenta el punto de aplicación, pero sí las otras 3 variables, que son módulo o componentes, origen y dirección. Entonces, todas aquellas magnitudes que yo para definirlas necesite tener estos elementos son magnitudes vectoriales. En el caso de los números complejos, el número complejo en sí es un segmento orientado, es un vector. Ya no es que yo digo el número 3 y cuando lo quiero graficar, yo si tengo el número 3 solo, hago la recta numérica, 0, qué sé yo, 1, 2, 3. Este es el punto 3. Y la recta numérica de menos infinito a más infinito. Entonces, este punto me determina el punto 3. Listo. En los números complejos, para representarlos, se representan mediante un vector. Y acá es donde cobra importancia esto. Después vamos a ver que en realidad el vector lo podemos nombrar o escribir de 3 maneras. Ahora vamos a empezar con esto que es la más sencilla, como para que introducirlos en el tema. Después vamos a ver que tanto de par ordenado como forma binómica es bastante similar. Y es importante cómo lo tenemos, cómo lo ponemos. Entonces, vamos a ver. Espérate que acá. Bueno. Piqui. Vamos a hacer. Nosotros tenemos que en el caso de los vectores se van a representar de la siguiente manera. El eje horizontal, que normalmente nosotros llamamos eje X, acá va a ser el eje de los números reales. Y el eje Y,
o de la ordenada, acá es el eje de los números imaginarios. Entonces, ¿qué va a representar esto? Esto va a representar un vector origen 0, 0, y esto es el punto extremo de ese vector. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, esto es 1, esto es 2, y esto es 3, y esto 1 y 2. Fíjense, el 3 en el eje de las X, el 2 en el eje de las Y. El punto que llevo acá es este punto extremo. Pero este punto no es el número complejo. Ese punto es el extremo del número complejo. El vector que va desde el 0, 0 a ese extremo, que en este caso lo llamamos Z, ese es la representación. Ese número complejo es el vector, la representación del número complejo. ¿Se entiende? Acá se representaba por un punto, y en los números reales son puntos. En los números complejos, la representación gráfica de un número complejo es un vector. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Si yo, por ejemplo, tengo el vector, el número complejo, qué sé yo, Z2. Vamos a suponer que este es Z1, este es Z1. Z2, que es menos 2 menos 3i, ¿no? Entonces, 1, 2, menos 2 para acá, 1, 2, 3, menos 3. Entonces, esto es el extremo de ese vector, es ese punto. El punto menos 2, menos 3. Digo menos 2 y pongo menos 3. Menos 2, menos 3i. Y el vector que representa este número complejo, ay, ya está. No. Ahí me sale mejor. Sería ese. ¿Sí? Entonces, ese vector representa a Z2. Reitero, se usan las letras Z, V, es costumbre, le podemos poner cualquier cosa de nombre, o sea, cualquier letra de nombre, ¿sí? Y depende de la bibliografía lo que usen, ¿sí? Yo acá le pongo la letra I porque digamos que es más completo. En la forma par ordenado, sabiendo que este es un número complejo, no es necesario poner la letra I, sí en la forma binómica. La forma binómica es similar a esto, lo único que se respetan los signos, o sea, es el real más el imaginario. Cuando uno dice más, es respetando su signo. En el caso de Z1, este sería ponerlo 3 más 2i. Obviamente, como ustedes ya saben, si tengo un número y otro número con letra, no los puedo sumar entre sí, porque no son términos semejantes. O sea, queda igual expresado. En el par ordenado, muchas veces no se pone la i, porque ya se sobreentiende que estamos hablando de un número complejo, que el segundo componente es el imaginario. Yo si lo ponen no me parece del todo mal, se los acepto. Igual, y es una forma de estar seguros de lo que entienden. El Z2 sería menos 2 menos 3i. ¿Sí?
Entonces, estos serían la forma de par ordenado y esta es la forma binómica. Es la forma de expresarlo. El número complejo es el mismo y va a estar representado tanto Z1 se pone así o de esta manera, pero en realidad ese número complejo es el mismo. ¿Hasta acá vamos? Yo ahora, a ver. ¿Ustedes ven acá la pantalla de GeoGebra? Sí, sí. Bueno, fíjense que en GeoGebra, ven, hay una función que es vector. Entonces, fíjense lo que dice acá. Abajo, a ver si lo ven. Select, bueno, yo encima lo tengo en inglés, pero no importa. O sea, hay que seleccionar el punto de inicio y el punto de final. En nuestro caso, en los números complejos, siempre el inicio va a ser 0. Y no 0, 0. Y en el primero, que era 3, 2, i, 3, 2, i, está ahí. Ese es mi vector. Acá me lo llamó U, pero bueno. ¿Ven? 3, 2. Y ahí está nombrado el vector. ¿Sí? Que acá le puso U. Yo si quiero renombrarlo, le pongo Z. Z1, qué sé yo. ¿Sí? Ufa. ¿Estamos? Si seguimos con... A ver, no, esperen que no me acuerdo cómo era el otro. 3, 2, el otro era menos 2, menos 3i. Entonces, sigo con lo mismo. Menos 2, 0, 0. Menos 2, menos 3i. Y tengo eso. ¿Estamos? Y ahí tengo... Bueno, no me quedó renombrado esto. Z1 y este. Uff. Z2. O los nombres que le quieran poner. Siempre minúscula, ¿eh? Bueno. Vaya a saber por qué no me lo toma. Name. A ver si acá, se lo tengo que cambiar de acá. Bueno. Listo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, este es un vector con esas componentes. Acá quedó un poquito más prolijo de cuando lo hice yo. Lo que voy a hacer ahora es... no, acá era. No, esperen, ¿eh? No, pero ¿qué me pasa que no agarra? Acá, esto fue lo que yo hice mal. Bueno, entonces yo acá... Esto es más prolijito. Sería la versión prolija de la que hice yo. ¿Dónde? Entonces, estos son los reales, estos son los imaginarios, ¿sí?
Este es el extremo que tengo acá y este es el otro. Este es el extremo 3, 2i y este es el extremo menos 2, menos 3i. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bueno. Ahora, yo acá les dije los componentes de los elementos que componen al número complejo. Y una de las cosas que yo les puse acá es el módulo. Vamos a ver ahora algo primero en forma genérica y luego lo voy a hacer en estos casos en particular, porque el módulo es la medida. Entonces, voy a tratar de hacerlo más... No, lo voy a hacer así. Espera. Voy a hacerlo más grande. Oh, esperen, ahí está. Será de Dios. Bueno, este es el ejercicio en particular. Muy bien. Pero yo ahora voy a borrar todo esto y me voy a llevar esto. Acá para hacerlo más prolijo. A ver. Así lo entienden mejor. Nosotros acá tenemos los ejes coordenados, ¿no? Yo tengo acá, digo que son, estos son los reales y estos son los imaginarios, ¿ok? Yo tengo un vector cualquiera. El vector Z en forma genérica. ¿Qué tiene? Una componente en R y otra componente en I. ¿No? Bueno. El tema es así. Esta medida que va a ser mi medida de R y esta medida que va a ser mi medida de I, podríamos decir que entre las dos acá se forma un ángulo recto. ¿Esto es un triángulo rectángulo? Sí. Muy bien. Y esto que es lo que yo llamo módulo, la medida del número complejo. ¿Qué es de este triángulo rectángulo? La hipotenusa. Exactamente. ¿Y recuerdan que une la hipotenusa de un triángulo rectángulo con los dos lados o catetos? Hay algo que ustedes saben,
desde por lo menos tercer año, que une los tres lados de un triángulo rectángulo a la hipotenusa con los dos catetos. El teorema de Pitágoras. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? A ver, ¿alguien más aparte de Santiago? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Muy bien. En este caso, mi hipotenusa dijimos que es el módulo del vector, o sea, z al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado, que serían los reales, más el otro cateto al cuadrado, que son los imaginarios. ¿Podría escribirlo así? Entonces, el módulo de z es la raíz cuadrada de r cuadrado más i cuadrado. Tomando en cuenta que como es una medida, si bien una raíz cuadrada admite dos soluciones, una positiva y una negativa, como es una medida, ¿cuál voy a tomar? Si es una medida de los dos signos posibles que tiene una raíz cuadrada, ¿cuál voy a tomar? La positiva. Siempre para distancia se toma la positiva. ¿Sí? Siempre. Entonces, eso me va a determinar la medida. A mí me dan componente real, componente imaginario. Yo puedo obtener la medida de ese número complejo. Yendo en este ejemplo, que vamos a... Esperen un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí. Donde yo tenía que este punto es 3, 2i. Si yo quiero sacar esta medida, que era z1, yo acá, para sacar el módulo de z1, tengo que hacer la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ojo que acá no se pone la i, se pone simplemente el valor numérico, las coordenadas, ¿sí? O sea, se pone esta medida y esta medida. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo real y esto es lo imaginario. Entonces, si yo quiero sacar el módulo, que es uno de los elementos de un número complejo, que son los elementos de un vector, yo digo que este vector tiene como módulo a la raíz cuadrada de 9 más 4. Y es el módulo de z1 en la raíz cuadrada de 13. ¿Y queda ahí? ¿Da un número irracional? Sí, no pasa nada, es un número más. Si yo esto lo tuviera que emplear en un problema, entonces tengo que usar una aproximación, listo. Veo que me dicen cuántos decimales puede usar y los uso. Si no, queda ahí. Raíz cuadrada de 13. Ese es el módulo o la medida que tiene ese vector, ese número complejo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. El concepto de número complejo, yo sé que no es de lo más accesible, porque digamos que no estamos acostumbrados a hablar de un número imaginario. Pero bueno, ustedes ahora con el tema de la virtualidad y todo, por ahí tienen la cabeza un poquito más abierta. Y por ahí lo entienden mejor. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que existen estos números, por qué están compuestos, que tienen
que tener los mismos elementos que tiene un vector. Nosotros siempre vamos a tomar el origen, el 0, 0. El sentido va a estar dado por el punto final, que es las coordenadas del número complejo, y la medida que tiene ese número complejo, que se denomina módulo, si me dan en forma polar o en forma de par ordenado, forma binómica, o sea que me dan los elementos, puedo obtener ese módulo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Voy a cortar acá, porque no los quiero marear demasiado, porque tienen la prueba la otra semana, y bueno, quiero en la presencialidad por ahí ahondar más en el tema. Yo les voy a mandar, ahora voy a escanear lo que yo tengo de apunte, que me parece que les va a resultar más fácil, de número complejo, como para que ustedes vayan teniendo la parte que vamos a ver, parte teórica. ¿Sí? No es para que lo estudien nada, sino para tener una apoyatura. Por ahora, hoy no les voy a dar más que esto. Recuerden, esperen que me voy a ir de acá. Así los veo. El martes, que tenemos clase, ya va a ser en forma sincrónica, de esta manera. Los que estén en el aula presencial, los que estén en la casa a través del Meet. La idea es que participen, o sea, más allá de que grabemos las clases y demás, yo quiero que participen y pregunten, ¿sí? Allá ahí sí vamos a empezar a hacer ejercicios y los van a hacer ahí, así me consultan y demás. Recuerden que se toma asistencia tanto a los que están en la casa como a los que están presenciales, porque por eso se hace en forma sincrónica. Les digo porque hoy acá somos la mitad, así que avísenle a sus compas que se tienen que conectar. Y empezamos con la parte ya más, que el nombre es número complejo, parece que es difícil y van a ver que no es nada difícil, es empezar a entender, recordar un poco lo que es vectores y nada más. ¿Está? Y vamos a seguir con el tema GeoGebra. Acá también vamos a usar GeoGebra para algún par de operaciones. ¿Estamos? Bueno, chicos, buen fin de semana, primer fin de semana después de las vacaciones. No les voy a dar tarea,